Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente les habla el ingeniero Jorge Castro. En esta ocasión vamos a hacer un programa para generar números primos. Como tú sabes, los números primos son aquellos que tienen una característica única. Solo tienen dos divisores. O sea, se puede dividir entre ellos mismos y entre uno. O sea, dos divisores. Por ejemplo, el 1 no sería primo porque solo se puede dividir por él mismo. Tiene que ser dos divisores distintos. Entonces, el 2, por ejemplo, sí podría ser porque es divisible entre él y entre 1. De eso se tratan los números primos. Entonces vamos a abrir nuestro NetBeans y crear un programa donde podría ser que le pidiéramos al usuario el número que queremos comprobar que sea primo, o podríamos generar una lista de números primos pidiéndole un límite superior. El nombre que le ponemos podría ser números primos y vamos a repasar el concepto de recursividad. Vamos a aprovechar para repasar este concepto que recientemente lo hemos estado viendo. Generamos el proyecto y aquí estamos. Entonces, acá, ya listos para tirar código. En realidad no quiero comprobar un número, sino que vamos a hacer un programita para que genere todos los números primos contenidos desde el 2, que es el número primo más bajo, hasta un límite superior que lo vamos a colocar en una variable, un límite superior que nosotros querramos. Entonces declaremos esas dos variables, límite superior y límite inferior. Entonces el límite inferior ya sabemos es el 2. Porque el número 1 no puede ser número primo. Entonces el 2 sí estamos seguros que sí es número primo. Y hasta un límite superior que nosotros querramos. En este caso podría ser cualquier número. Por ejemplo 50 o 100. Y vamos a llamar un método recursivo para que nos genere estos números primos. Este método se llamaría genera primos. Me parece que está bien. Y entonces nos llevamos el límite inferior y el límite superior. Creamos el método. Recibiendo estas dos referencias, el límite inferior y el límite superior, acuérdense que estas variables pueden llamarse diferentes porque lo que en realidad se trae aquí o se recibe es una dirección de memoria donde están almacenados estos valores. Bien. Entonces, vamos a empezar a ver si el número del límite inferior es un número recursivo.
perdón, es un número primo. Obviamente ya sabemos, ¿verdad?, que el 2 es un número primo. Pero vamos a probarlo. Decíamos que para que sea número primo tiene que tener dos divisores, 2. Entonces necesitamos llevar un contador para llevar esa cuenta de que tenga 2 divisores nada más. Entonces sería un contador tipo entero. Y en primera instancia lo voy a igualar a 0. Y siempre que el contador sea igual a 2 es porque el número solo puede ser divisible 2 veces. Para comprobar que el número que estoy evaluando sea primo, lo voy a incluir, voy a crear un for y voy a hacer tantas divisiones pueda desde el límite inferior hasta el valor del número que estoy evaluando. Por ejemplo, si es el 2, evaluaría el 1 y el 2. Si es divisible entre 1 y si es divisible entre 2. Si es un 3, evaluaría ese 3 si es divisible entre 1, entre 2 y entre 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si es un 4, para ver si el 4 es primo, entonces evaluaría si el 4 es divisible entre 1, si el 4 es divisible entre 2, si el 4 es divisible entre 3 y si es divisible entre 4. No estoy especificando algo sumamente importante. En realidad es una división que le llamamos resto o módulo porque no debe sobrar fracciones en esta división. Debe sobrar enteros. Puede sobrar 1 o puede sobrar 0. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 2, serían 2 y sobraría 1, porque 2 por 2, 4, más el que sobró, 5. Si yo divido el 2 entre 1, sobra 0. Y si yo divido el 2 entre 2, sobra 0. Pero si yo divido el 3 entre 2, me sobra 1, ¿verdad? Porque a cada uno le tocaría una unidad sobrando 1. Por ejemplo, yo tengo 3 manzanas y la quiero repartir entre 2 personas. A cada una de ellas le doy una manzana y me sobraría una, porque no puedo fraccionar esa manzana. Si yo tengo 5 manzanas y las reparto entre 2, a cada uno le tocaría 2 manzanas y me sobraría una. Debe sobrar 0 para que sea un número primo. Entonces, por ejemplo, si evaluamos el 5, el 5 es divisible entre 1 sobrando 0, sí. 5 es divisible entre 2 sobrando 0, no, porque sobra 1. Entre 3 tampoco, entre 4 tampoco, y entre 5 sí, porque 5 entre 5 le tocan las 5 unidades y sobra 0. Bien, continuemos. Lo importante es que sepamos que un número primo es aquel que solo se divide entre él y entre 1, dando como sobrante 0 unidades. Eso es lo importante que debemos conocer de los números primos.
Si tienes alguna duda, pues puedes en YouTube buscar, ahí hay abundante información para conocer cuáles son los números primos. Continuemos. Lo primero que tenemos que hacer entonces para evaluar si un número es primo es crear un for. Un for que empiece desde un límite inferior, que sería el igual a 1, ¿verdad?, hasta el número que quiero evaluar. Punto y coma. Mientras i sea menor, en este caso sería menor o igual al número que quiero evaluar, ¿no? Y el número que quiero evaluar es el límite inferior. Por ejemplo, si me dicen del 2 al 100, voy a empezar con el 2, a evaluar si el 2 es número primo. Y que se vaya incrementando de uno en uno. Entonces, para ver si el 2 es primo, pues lo voy a dividir entre 1 y entre 2. Para ver si el 3 es primo, lo voy a dividir entre 1, 2 y 3. Para ver si el 4 es primo, lo voy a dividir entre 1, 2, 3 y 4. Y si entre esas divisiones hubieron solo dos, en las cuales no sobró nada, o sea, el sobrante es 0, el módulo o el resto es 0, entonces quiere decir que sí es un número primo. Entonces, si límite inferior, módulo, y esto es igual a 0, si es igual a 0, quiere decir que es una división con resto 0. Entonces hay que incrementar el contador, porque ya tenemos una división. Y continúa evaluando el resto de los números. Por ejemplo, si es 2 el que estoy evaluando como límite inferior, evalúo el 1 y evalúo el 2. Y en las dos ocasiones se va a cumplir que el resto es 0. Si el 3 también, ¿verdad?, se va a cumplir dos veces. 3 entre 1 es divisible y 3 entre 2 no es divisible, pero 3 entre 3 sí es divisible. Entonces hay dos posibilidades, dos divisiones o restos o módulos en las cuales dieron 0. O sea que el 3 sí es número primo. El 4 no es número primo porque el 4 es divisible entre 2 dando resto 0. Y entonces sumarían 3 veces que puede ser divisible con resto igual a 0. Pero hemos dicho que el número primo solo debe tener 2 divisiones, entre 1 y entre el mismo. Y aquí está ya resuelto todo. Solo habría que preguntar aquí si contador es igual a 2, o sea, va a ser 2 cuando sea divisible entre 1 y entre el mismo, solo en esos casos. Si ese número que estamos evaluando en este momento
que el límite inferior es igual a 2, entonces aquí inmediatamente le digo system.out.println y lo imprimo como número primo, que sería el límite inferior. Se supone que solo vamos a imprimir números primos, así que no vería yo la necesidad de decirle, hey, este número es primo, porque se supone que todos los que imprima son números primos. Bien, ya evalué el número que trae el límite inferior. Ya evalué el 2, por ejemplo. Ahora quiero evaluar el 3 hasta que llegue al 100. Entonces voy a incrementar el límite inferior en 1 y llamo al método genera primos. Pero antes, para llamarlo, debo verificar que el límite inferior siempre sea menor que o igual al límite superior. Solo en esos casos se llamará al método recursivo, que es imprime número, genera primos. Voy a copiar esto. Para llevármelo como argumento, porque genera primos recibe dos argumentos. Los dos son enteros. Y en este caso ya no llevaría un 2, sino que llevaría un 3 para ser evaluado. Y así sucesivamente hasta que el límite inferior sea mayor que el límite superior y ya no cumpla la condición y regrese y termina. Creo que ahí está. ¿Qué más? Pues yo creo que nada más. He obviado algunas llaves, por ejemplo, de este if, porque solo tiene una instrucción. Y este if también solo tiene una instrucción. Este for solo tiene una instrucción también, que es este if. Podría quitar estas llaves de aquí también. Pero si esto te confunde, no te preocupes. Las llaves pueden ser de mucha ayuda para comprender más el programa. Esto puede ir así. Probemos. Y ahí está. Perfecto. El 2 es un número primo, el siguiente es el 3, 5, 7. Miren que el 9 no es un número primo, no aparece aquí. Cualquiera podría decir, son los impares. Pero aquí tenemos un par. Dicho sea de paso, el 2 es el único número par que existe en los números primos. Pero luego podrías caer en la tentación de pensar que los números impares son primos y no son primos. Bien, yo creo que aquí terminaríamos. Solo que el límite superior se lo podemos pedir al usuario e ingresarlo nosotros. Sigamos los números primos del 2 al 20 serían esos. Y así sucesivamente. Bien, espero que te haya gustado el video, que haya quedado claro. Tal vez me confundí un poco ahí explicando algo tan básico que es el concepto de números primos, pero los puedes aclarar más en tantos videos tutoriales que hay en YouTube.
donde especifica o describe los números primos. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video.